Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es movimiento rectilíneo uniforme. ¿De qué se trata? Bueno, el mismo nombre lo dice. Veamos. Movimiento es aquel cuerpo que se adapta a un cambio de posición a través del tiempo. Y obviamente tenemos a rectilíneo. ¿Por qué? Porque este movimiento se da a través de una línea recta. Uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque la velocidad es constante y no va a cambiar durante su desplazamiento. Por lo tanto, en este tema, MRU se aprenderá a describir el movimiento que tiene un cuerpo que se desplaza a través de una línea recta con velocidad constante. ¿Hay algún ejemplo que nos pueda dar una idea más cercana de lo que se va a plantear? Sí, bueno sí, un automóvil que se mueve en una carretera en un solo sentido sin cambiar su velocidad. En realidad no es tan fácil identificar un cuerpo que se mueva con MRU perfecto y en forma natural, donde no intervenga la mano del hombre. Un par de ejemplos de la naturaleza son más precisos, pero no se ven. Estos son la velocidad del sonido en un medio homogéneo y la luz en un medio homogéneo también, ¿no? Ahora, ¿por qué no se ven ejemplos muy claros que correspondan perfectamente a un MRU? Puede haber varias causas, pero aparentemente la principal es el hecho de que cada vez que hay un movimiento en una superficie, una calle por ejemplo, o en un fluido, el aire por ejemplo, surge un impedimento al movimiento, o una fricción o roce. ¿Y qué es el roce? Es un tipo de fuerza que se opone al movimiento. Por lo tanto, cada vez que un objeto se mueve, actuará sobre él una fuerza de roce o de fricción que lo irá frenando. Y si va frenando, entonces va disminuyendo la velocidad, y debido a este efecto el objeto no se moverá en MRU, por lo que su velocidad no fuera constante. Ecuación de movimiento. Bueno, la ecuación de movimiento nos habla sobre la relación de la distancia, velocidad y tiempo que se encuentra cierto móvil en cierto tiempo avanzando cierta distancia. Esta relación está indicada por la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, donde en el caso de D viene a ser la distancia, en el caso de B la velocidad y T el tiempo. Muchachos, la distancia siempre tiene que estar en metros, la velocidad en metros sobre segundo y el tiempo en segundos. Ahora, si es que no estuviera en metros y estuviera en kilómetros, pues ahí cambia, la velocidad tendría que estar en kilómetros por hora y el tiempo tendría que estar en horas. ¿Qué pasaría si es que nosotros nos presentamos en un problema el cual está en kilómetros por hora y necesitamos convertirlo a metros por segundo? Es muy sencillo, pues se va a multiplicar por 18 y se va a dividir entre 18. En el ejemplo tenemos que la velocidad es 36 km por hora. Pues simplemente quiero pasarlo a metros por segundo. Lo único que se hace se multiplica por 5 y se divide entre 18. Tendríamos que 36 por 5 entre 18. Le sacamos 18 abajo, 18 arriba, el cual nos queda 2. 36 entre 18, 2. Y 2 por 5 es 10 metros sobre segundo. Ya estaría convertido. Lo cual nos indica que 36 km por hora en realidad es igual a 10 metros sobre segundo. Queremos y en los problemas vemos que nos piden convertir de metros sobre segundo a kilómetros por hora. Bueno, en este caso nosotros lo único que tendríamos que hacer es multiplicar arriba por 18 y abajo por 5. Entonces tendríamos como el ejemplo, tendríamos que la velocidad es igual a 30 metros sobre segundo y esta nos piden convertir a kilómetros por hora. Por lo cual ese 30 va a ser multiplicado por 18 y va a ser dividido entre 5. Operando, muchachos, tendríamos que 30 entre 5 es igual a 6. Me quedaría 6 multiplicado por 18. Entonces 6 por 18 es igual a 108. Entonces, como ya se multiplicó por 18 y se dividió entre 5, tendríamos que ya se convirtió de metros sobre segundo a kilómetros por hora. Con lo cual, tendríamos que la velocidad que era igual a 30 metros sobre segundo es igual a decir 108 kilómetros por hora. Ahora hablemos del tiempo de encuentro. Muchachos, el tiempo de encuentro es una fórmula que nos facilita a nosotros los cálculos. Y este se da cuando dos móviles se encuentran en sentidos contrarios y están a punto de encontrarse, donde la distancia vendría a ser el tramo que separa ambos vehículos, por lo cual el tiempo de encuentro vendría a ser igual a la distancia dividida sobre la suma de las velocidades tanto del primer vehículo, en este caso vehículo A, y el vehículo B. Entonces tendríamos que el tiempo de encuentro es igual a la distancia sobre la velocidad del vehículo A más la velocidad del vehículo B.
Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos dos móviles y estos están separados? Ambos móviles con velocidades distintas. La que está atrás vendría a ser una velocidad mayor a la del vehículo que se encuentra en la parte de delante. Entonces, como el vehículo de atrás tiene mayor velocidad, en algún momento de su trayectoria va a alcanzar al otro vehículo, al vehículo número B. Entonces, muchachos, el tiempo de alcance es una fórmula que nos va a ayudar a facilitar los cálculos, y tendríamos que el tiempo de alcance es igual a la distancia que separan inicialmente los dos móviles sobre la resta de la velocidad del mayor menos la velocidad del segundo vehículo, que vendría a ser el menor. Recordar siempre que esta fórmula funciona para cuando el vehículo A sea mayor que el vehículo B en velocidad. Bueno, muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Problema número 1 nos dice: si un móvil se desplaza con una rapidez constante de 5 metros sobre segundo, calcula la distancia que logrará recorrer en 7 segundos. Muchachos, dice que ese móvil se va a desplazar a una velocidad constante de 5 metros sobre segundo y nos piden calcular la distancia que él se desplaza durante 7 segundos. Entonces veamos los datos. Tenemos la distancia, que es nuestra incógnita a la cual queremos hallar, la velocidad, que viene a ser 5 metros sobre segundo, y el tiempo, que viene a ser 7 segundos. Entonces nos vamos a apoyar en una fórmula que dice que la distancia es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo, y justamente la distancia es lo que yo quiero hallar. Ya tengo la velocidad y ya tengo el tiempo, entonces voy a reemplazar distancia, lo que yo quiero hallar, igual, pues entonces igual velocidad, la velocidad me dice que 5, entonces por 5 multiplicado por el tiempo, entonces el tiempo es 7, entonces por 7. Entonces tenemos nosotros que la distancia es igual a 5 por 7, y 5 por 7 es 35, con lo cual la distancia es igual a 35 metros, y justamente esta distancia de 35 metros es lo que él llega a recorrer en 7 segundos con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Problema número 2 nos dice: si un auto que realiza MRU, quiere decir que la velocidad es constante, recorrió una distancia de 600 metros en 12 segundos. Calcule la rapidez, o sea la velocidad que se empleó en recorrer dicha distancia. Muchachos, entonces nos va a decir, dice que recorre 600 metros en 12 segundos. Vamos a calcular con qué velocidad él hace esta hazaña. La velocidad, justamente lo que yo quiero hallar. La distancia me indica que 600 metros y el tiempo es de 12 segundos. Entonces nos vamos a apoyar en nuestra fórmula de MRU, el cual nos dice que la velocidad viene a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces la velocidad, justamente lo que yo quiero hallar, igual la distancia es 600 metros, 600, entonces sobre el tiempo es 12 sobre 12, entonces con lo cual me queda que la velocidad es igual a 600 entre 12, y 600 entre 12 viene a ser igual a 50. Entonces la velocidad es igual a 50 metros sobre segundo, lo cual quiere decir que con una velocidad de 50 metros sobre segundo, en 12 segundos él avanzó 600 metros. Problema número 3 nos dice: si un móvil que realiza MRU, lo cual quiere decir que la velocidad es constante, recorre 108 km en 45 minutos, calcula la rapidez en metros sobre segundos. Muchachos, no dice metros sobre segundos, pero acá nos dan que la distancia que recorre es en kilómetros y el tiempo es en minutos. Entonces vamos a transformar esos kilómetros a metros y esos minutos a segundos para que al calcular la rapidez me salga en metros sobre segundo. Entonces, muchachos, esos 108 kilómetros vamos a convertirlos a metros. Recordar siempre, muchachos, que un kilómetro equivale a 1000 metros, por lo cual 108 kilómetros lo voy a multiplicar por 1000, ya que un kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces a 108 yo lo multiplico por 1000, ya vendría a estar convertido en metros. Entonces 108 por 1000, 108.000 metros, lo cual quiere decir que 108 kilómetros es igual a 108.000 metros. De igual manera tenemos con los 45 minutos, vamos a transformarlo a segundo, teniendo en cuenta que por cada minuto equivale a 60 segundos. Entonces, como son 45 minutos y cada minuto vale 60 segundos, entonces para yo transformarlo a segundos lo multiplico por 60, lo cual 45 minutos va a ser igual a 45, ese mismo 45 acá multiplicado por 60, y ahora ya está transformado en segundos. Al multiplicar 45 por 60 me sale igual a 2700, lo cual quiere decir que 45 minutos equivale a 2700 segundos. Con lo cual ya puedo graficarlo, muchachos.
La velocidad, justamente lo que yo quiero hallar. El tiempo que lo realiza es en 2700 segundos. ¿Qué realiza en ese tiempo? Una distancia de 108.000 metros. Muchachos, ya tenemos todas las conversiones hechas. Ahora sí puedo analizar el problema. La velocidad. La velocidad es justamente lo que yo quiero hallar. La distancia es igual a 108.000 metros. El tiempo es igual a 2700 segundos. Entonces hay una fórmula que nos va a poder ayudar en este tema, que nos dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. La velocidad, justamente lo que yo quería hallar, es igual a la distancia en metros, ¿no? 108.000 metros. Entonces este es sobre el tiempo, y el tiempo es 2700 segundos. Entonces me queda, muchachos, que la velocidad es igual a 108.000 metros sobre 2700 segundos. Se van dos ceros, me queda 1080 sobre 27, y al dividirlo me quedaría 40. Entonces la velocidad es igual a 40 metros sobre segundo, con lo cual, muchachos, tendríamos que con una velocidad de 40 metros sobre segundos, él va a recorrer 108.000 metros en un tiempo de 2700 segundos. Problema número 4 nos dice: un camino se puede recorrer en 16 horas con cierta rapidez. Muchachos, este es el camino. Dice que este camino se va a recorrer en 16 horas con una velocidad en kilómetros por hora. Ah, ya, de acuerdo. Entonces nos dice ahora, si el mismo camino se puede recorrer en 6 horas menos, ¿qué quiere decir? Este mismo camino, como mide D, entonces también va a medir D. Dice que se puede recorrer en 6 horas menos. Como se recorre en 6 horas menos, si ahora le tomaba 16, 6 horas menos, ahora le va a tomar 10 horas. Pero dice que va a aumentar la rapidez en 6. Acá la velocidad era B, entonces va a aumentar en 6 km por hora. Como está en km por hora y km por hora, no pasa nada. Dice, va a aumentar en 6. Entonces, si era B, acá va a ser B más 6. Ahora nos piden con eso calcular la longitud que tiene el camino. Entonces, muchachos, tenemos un caso y tenemos al segundo caso. El primer caso, con el cual realiza con una velocidad constante de B, en 16 horas realiza su camino. Y también nos dice que en el segundo caso, que en 10 horas menos, o sea en 10 horas, la velocidad más 6 va a recorrer ese mismo camino. Entonces vamos a poder apoyarnos en una fórmula que nosotros conocemos, el cual nos dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, muchachos, para el primer caso tenemos este primer caso de acá. Tenemos que la distancia, ¿a qué es igual esa distancia? A B, que es la velocidad multiplicado por el tiempo. ¿Y el tiempo cuánto es? 16. Profesor, ¿por qué esta vez lo está trabajando de frente con horas? ¿Por qué? Porque miren acá, está en kilómetros por hora. La distancia me va a salir en kilómetros. Y acá tenemos que la velocidad está en kilómetros por hora y el tiempo está en horas. Así que todo está en conversión. La distancia está en kilómetros, la velocidad en kilómetros por hora y el tiempo está en horas. Así como todo está en kilómetros y horas, no pasa nada. Entonces voy a poder aplicarlo. Muchachos, entonces veamos. La distancia, lo que yo quiero hallar, la velocidad, que viene a ser B, y 16, que viene a ser el tiempo, 16 horas, con lo cual tendría que B por 16 es lo mismo que poner 16 veces la velocidad. Quiere decir que la distancia es igual a 16 veces la velocidad. Eso obtenemos en el primer caso. En el segundo caso, ¿qué obtenemos? La distancia, que es la misma, la distancia es igual a la velocidad, pero esta vez la velocidad es B más 6. Entonces la velocidad es B más 6. Todo eso, toda la velocidad se multiplica por el tiempo, y el tiempo en este caso es de 10. Entonces B más 6 va a multiplicarse por 10. Entonces me queda que ese 10 va a multiplicar internamente a cada uno dentro del paréntesis. 10 por B, 10B. 10 por 6, 60. Con lo cual, muchachos, me queda que la distancia es igual a 10B más 60. Pero la distancia habíamos hallado que era 16B. Entonces voy a reemplazarlo. La distancia es 16B igual a 10B más 60. Este 10 que está sumando va a pasar al otro lado a restar, con lo cual me queda que 16B menos 10B es igual a 60. 16B menos 10B, 6B. 6B es igual a 60. Este 6 que está multiplicando va a pasar a dividir, con lo cual me queda que B, que es la velocidad, es igual a 60 sobre 6. Y 60 sobre 6 es 10. Muchachos, tenemos que la velocidad es de 10 metros sobre segundo, profesor, pero a mí no me piden calcular la velocidad, me piden calcular la longitud. Entonces fácil, muchachos, como tenemos la velocidad, puedo reemplazar tanto acá o como acá. Imaginemos el primer caso, que lo veo más sencillo. Entonces nos dicen, muchachos, que la distancia es igual a 16 veces la velocidad. Entonces, profesor,
La distancia es igual a 16 veces la velocidad, profesor, pero la velocidad vale 10. Entonces sería igual a la distancia igual a 16 por 10. Y 16 por 10 es 160. Con lo cual me quedaría, muchachos, que la distancia es igual a 160 kilómetros. ¿Por qué kilómetros? Porque la velocidad está en kilómetros por hora y el tiempo está en horas. Problema número 5, nos dicen, dos trenes de 80 metros y 120 metros van al encuentro unos sobre vías rectilíneas y paralelas con una velocidad constante de v y de 1,5 veces la velocidad del otro. Entonces tenemos nosotros, muchachos, los trenes dice que van a emplear 4 segundos en cruzarse completamente. ¿Cuál será el valor de la velocidad? Entonces, muchachos, vamos a tener en cuenta ciertos detalles. Dice que estos dos van a ir al encuentro uno sobre el otro, pero justamente nos dicen que esos dos trenes emplean 4 segundos en cruzarse. Quiere decir que ya se han encontrado, y una vez que se han encontrado justamente acá, se están mirando, van a demorar 4 segundos en cruzarse completamente. Quiere decir que van a tardar 4 segundos en la que este tren de acá pasa a este lado y en la que este tren de acá pasa a este otro lado. Quiere decir que este que tiene velocidad v pasa acá y este que tiene velocidad 1,5 v pasa al otro lado. Justamente en este punto acaban de cruzarse completamente. Entonces, ¿cuánto le tomó ese tiempo? Le toma 4 segundos. Entonces, muchachos, vamos a aplicar tiempo de encuentro, al cual me dice que si tengo dos móviles que se están encontrando, nos dice que el tiempo de encuentro es igual a la distancia que los separa sobre la velocidad del uno más la velocidad del otro. Entonces, muchachos, ¿cuál sería la distancia que los separa, profesor? No llego a entender muy bien. ¿Por qué si están juntos? Ah, ya, pero que quiere decir que van a cruzar completamente, lo cual me va a indicar que van a recorrer la distancia del tren de acá de 120 metros y la distancia de acá que es de 80 metros. Quiere decir que toda esta distancia en realidad es lo que les separaba inicialmente para que se crucen completamente. Entonces, 120 metros más 80 viene a ser 200 metros. Quiere decir que la distancia total que los separaba era de 200 metros. Entonces, muchachos, esos 200 metros, recuerden, es para que estos dos se crucen completamente. Entonces, muchachos, tenemos ya la distancia total. Entonces vamos a poder aplicar el tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro me dice que es igual a la distancia, que es 200 metros que lo separa, sobre la suma de la velocidad, que es v, más 1,5 v. Profesor, el tiempo de encuentro, ¿cuánto tiempo realiza en cruzarse completamente? 4 segundos. Entonces el tiempo de encuentro es igual a 4 segundos. Con lo cual tendríamos que 4 es igual a 200 sobre 2,5. Profesor, ¿2,5 de dónde? Ah, ya, porque un v más 1,5v es lo mismo que poner 2,5v. Este 2,5v que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Con lo cual tendríamos 4 por 2,5v igual a 200. 4 por 2,5 es igual a 10. Entonces 10 veces la velocidad es igual a 200. Este 10 que está multiplicando va a pasar a dividir, con lo cual tendremos que la velocidad es igual a 200 sobre 10. Se va un 0, se va un 0. Al dividir 200 sobre 10 me queda igual a 20. Entonces la velocidad es igual a 20 metros sobre segundo. Y justamente era lo que a mí me pedían hallar, la velocidad. Entonces la velocidad es igual a 20 metros sobre segundo. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.